Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Momentos que dividen nuestra historia en un antes y un después. Para unos puede ser una llamada telefónica, para otros puede ser una pérdida y para algunos fue una oportunidad inesperada. Ese momento inesperado fue cuando escucharon un llamado que no venía de una persona, un llamado que no venía de nadie más, sino que un llamado del cielo. Y hoy quisiera comenzar este video con una pregunta muy personal. ¿Qué harías si Dios te llamara hoy a servirle? No mañana, ni dentro de 10 años, sino hoy que estás viendo este video. Si sientes en tu corazón el llamado, ¿dirías que no? ¿Responderías? ¿Tendrías miedo? ¿Buscarías excusas? ¿O dirías las mismas palabras que mencionó uno de los hombres más influyentes dentro de la Biblia, dentro de la palabra de Dios? En el libro de Isaías capítulo 6, versículo 8, encontramos una de las respuestas más poderosas registradas dentro de la escritura y dentro de la historia bíblica. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Esta respuesta es una de las respuestas más impactantes dentro de la Biblia que he leído. Isaías no preguntó cuánto iba a durar su misión, si había presupuesto, si tenía que esperar. Simplemente escuchó la voz y dijo: heme aquí. Tal vez tuvo miedo, sintió incertidumbre dentro de su corazón, pero fue su decisión, fue la decisión la que cambió su rumbo, la que cambió su historia. Y dentro de esta respuesta, él no preguntó si iba a tener éxito, si iba a fracasar en esta misión. Solo usó unas simples palabras de heme aquí, pero fueron tan poderosas para cambiar la historia. Y aunque muchas veces ocupamos este versículo para hablar o para referirnos a las misiones, la verdad es que encierra algo mucho más profundo. Nos habla de disponibilidad, nos habla de obediencia y de un corazón dispuesto. Sí, de un corazón dispuesto. Porque Dios no busca personas capacitadas. Dios busca personas que no estén capacitadas y Él las capacita en el transcurso de la misión, en el transcurso del llamado. Y esa es una de las verdades que puede cambiar vidas. Si tú tienes el corazón dispuesto a servir a Dios, créeme que Dios usará tu vida de una manera increíble que tú no te puedes imaginar. Y vas a experimentar la presencia de Dios en tu vida, en tu ministerio y aún en el llamado que Él te dé. Quédate hasta el final porque veremos qué realmente son las misiones, qué hace un misionero, qué características necesita un misionero y qué desafíos se enfrenta durante una misión. Y quizás este mensaje tenga que ver más contigo de lo que tú te imaginas. Tú cuando escuchas la palabra misiones, ¿qué te imaginas? ¿Te imaginas selvas lejanas, ciudades, lenguas, otros idiomas? Incluso te imaginas viajar alrededor del mundo. Y aunque todo esto puede ser parte de las misiones, no es toda la historia. Las misiones nacen desde el corazón de Dios. Desde Génesis hasta el Apocalipsis podemos ver a Dios mismo buscando a las personas, buscando a toda la humanidad. Y las misiones son simplemente participar en este gran plan de Dios, participar en este anhelo del corazón de Dios, que es que toda la humanidad le busque, que es que toda la humanidad pueda conocer, acercarse a Él y saber que Dios no es un Dios rencoroso, no es un Dios que te hace a un lado, sino que un Dios que te busca, que busca a su pueblo para que ellos mismos puedan sentir la presencia de Dios
y puedan conocer las maravillas que hay en Él. Jesucristo mismo nos dejó esta responsabilidad cuando dijo en Mateo 28:19: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. No dijo algunas, no dijo si quieres, dijo id y hacer discípulos a todas las naciones. Las misiones son movimiento, son obediencia, son acción en obediencia a Dios. Salir de la comodidad, de tu zona de confort, para llevar esperanza a otros que lo necesitan, así como tú cuando lo necesitaste y te llegó esa esperanza, te llegó esa palabra de Dios. Así muchas personas lo necesitan el día de hoy. Y aquí aparece una de las preguntas más importantes. ¿Por qué Dios quiere usar personas? Porque sabemos que Dios es tan grande y maravilloso que podría hacerlo Él mismo. Podría hablar desde el cielo, podría incluso hasta escribir mensajes en las nubes y podría enviar ángeles a cada ciudad. Pero eligió usar personas así como tú, así como yo, imperfectas, personas comunes. Y ahí es donde está lo extraordinario, lo maravilloso que puede ser Dios y lo maravilloso que es Él. Antes de seguir hablando lo que hace un misionero, debemos hablar de quién es un misionero, porque las misiones no comienzan en un viaje, comienzan desde un corazón. Y mucha gente cree que un misionero es un tipo de superhéroe espiritual. Piensan que son personas que nunca sienten miedo, que nunca dudan, incluso piensan que un misionero nunca se cansa, piensan que un misionero tiene la vida resuelta, la vida económica, amorosa, la vida espiritual. Incluso piensan que son personas que tienen la vida totalmente resuelta. Pero eso no es verdad y lo podemos ver con los personajes que Dios ha usado dentro de la historia, dentro de la Biblia. Podemos ver como a Moisés, que le dijo: Dios, pero yo no sé hablar. Y Dios mismo le dijo: yo hablaré por ti. Jeremías tuvo miedo, Gedeón tuvo miedo, Jonás incluso huyó de la palabra y huyó del llamado que Dios le había hecho. Pedro falló y era muy impulsivo, y podemos ver que los hombres usados por Dios estaban llenos de errores, llenos de miedos, de incertidumbre, personas que no tenían la vida resuelta, y aún así Dios los usó grandemente y hizo una obra que hasta el día de hoy aún impacta en la historia, aún impacta en nuestras vidas, la obra que Dios hizo a través de esos misioneros que Dios llamó y que veíamos que estaban llenos de errores. Y sin embargo, a pesar de todo esto, Dios los usó, porque aquí viene lo importante. Dios no busca la perfección, Dios busca la disposición. Mira lo que dijo Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo puede estar presente, pero no debe gobernar tu corazón, no puede gobernar tu paz y tu tranquilidad. El miedo puede estar presente, pero no debe de gobernarnos. Y esa es una lección fundamental que debe estar grabada en tu mente y en tu corazón, si tú quieres y tienes la disposición de querer servir a Dios. El llamado nunca dependerá de nuestra fuerza, el llamado siempre va a depender de nuestra disposición. Y para esto hay un libro que se llama Guerreros de Dios. En este libro nos cuenta historias de muchos hombres y mujeres que vieron las dificultades, que hicieron caso al llamado, pero aún así se presentaron dificultades. Tal vez fueron con la misma población, sufrieron persecución, humillación, incluso hasta personas que querían trabar el mover de Dios,
que usaban sus influencias para trabar el poder de Dios, pero estos misioneros decidieron confiar plenamente en la promesa y en el llamado que Dios había hecho en sus vidas. Y como resultado de esta confianza en Dios, vemos en este libro cómo Dios los usó grandemente, incluso cuando todas las condiciones, cuando todo estaba en contra de ellos, Dios los usó y Dios hizo su obra para la gloria de Él. Y a pesar de que muchos pensaban que estos hombres, estas mujeres perdían el tiempo, otros creían que estaban arriesgando demasiado. Incluso muchos fueron criticados por sus mismas familias, por sus conocidos, por amigos. Pero lo que estos misioneros de la Biblia y los que habla este libro es que ellos no buscaron fama, no buscaron un reconocimiento, ni siquiera buscaron el dinero. Ellos se movían conforme a la convicción que sentían en su corazón y a la convicción del llamado de Dios a sus vidas. No olvides esto, que la comodidad no es el propósito principal del creyente. Su objetivo principal de un creyente en Jesucristo, en Dios y en el Espíritu Santo es la obediencia. Así que recuerda esto: los héroes, las personas, los personajes de la fe no son personas extraordinarias. Son personas comunes que decidieron obedecer el llamado de Dios. Y he aquí que llegamos a una de las preguntas más fundamentales de este video. ¿Qué hace realmente un misionero? Muchos responderíamos predicar, y sí, predica, pero hace algo mucho más allá de solo compartir la palabra de Dios. Un misionero también escucha, también aprende, también sirve, también acompaña, consuela, enseña y forma discípulos a través de su camino. Incluso ayuda a los familiares de las congregaciones y aún de quienes no son congregados, porque ese es el principal objetivo de un misionero: salir de la comodidad de la iglesia, salir de la comodidad de su casa, a compartir. Y todo esto que hemos mencionado, todos estos servicios, todo esto es hacia las personas que aún no conocen de Dios. Y esto lo podemos ver en Jesucristo mismo, quien es el modelo a seguir, quien es el modelo a seguir de un misionero, porque Jesucristo fue quien hizo primero todas estas cosas, y de ahí el misionero actual debe basarse y que las personas sean convertidas al ver la acción, al ver el testimonio de uno mismo. Jesús mismo modeló este tipo de ministerio. En Mateo 9:35 podemos leer que recorría Jesús las ciudades y aldeas enseñando, predicando y sanando todas las enfermedades. Y aquí podemos observar ese equilibrio que Jesucristo le daba a este ministerio, porque enseñaba, predicaba y sobre todo servía. Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, era una persona que servía y no solamente no se enfrascó, no se quedó encerrado en servir a la iglesia, a los que conocían, sino que su propósito era servir a quienes no conocían la palabra de Dios, para poderlos traer a la gloria del Padre, para poderlos traer al reino de Dios y que ellos pudieran presenciar el plan divino de Dios en sus vidas. Y las misiones no consisten únicamente en hablar, también consisten en amar. Y cuando las personas perciben el amor genuino que hay en ti, el amor que Dios, que Jesucristo ha puesto en tu vida, en tu corazón, cuando las personas ven la disponibilidad que tienes para servir, para ayudar, sin esperar recibir nada a cambio, son más susceptibles, están más dispuestas a escuchar el mensaje de Dios para sus vidas. Porque las personas, antes de escuchar a nosotros, ellos nos observan nuestras acciones, observan nuestra vida.
Y esa es una gran responsabilidad que tiene un misionero, ser un reflejo de Jesucristo a donde quiera que Él vaya. ¿Y cuáles son las cualidades de un misionero? O quizás estás pensando que incluso Dios puede usar a cualquier otra persona menos a ti. Pero déjame decirte algo, la Biblia está llena de personajes que se sintieron exactamente igual que tú, igual que yo. La Biblia está llena de personajes que se sintieron exactamente igual. Moisés dijo que él no sabía hablar. Jeremías dijo que él incluso era demasiado joven. Gedeón dijo que era insignificante. Pedro era impulsivo y Tomás dudaba. Sin embargo, Dios usó a cada uno de ellos. Porque Dios no busca el corazón perfecto, a la persona perfecta. Dios busca corazones rendidos. Entonces, ¿qué necesita un misionero? Un misionero necesita amor por las personas. Un verdadero misionero ama a las personas incluso cuando éstas son indiferentes con él, incluso cuando no piensan igual que él, e incluso cuando rechazan el mensaje. Jesús dijo en Juan 13:35, en esto conoceréis que son todos mis discípulos si tuvieses amor los unos con los otros. Y en esto entendemos que el amor abre puertas incluso donde los argumentos no lo pueden hacer. El misionero también necesita humildad. El misionero no llega pensando que lo sabe todo. Llega dispuesto a aprender, llega dispuesto a comprender, llega dispuesto a escuchar. En Filipenses 2:3 dice, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, la perseverancia. Habrá momentos difíciles, incluso días que parecerá que nada está funcionando, que nada está saliendo bien, pero los frutos más valiosos tardan en florecer, tardan en aparecer. En Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y esta palabra es para ti que estás viendo este video. No te rindas. Dios está obrando en tu vida, incluso cuando tú no lo puedes ver, incluso si tú no lo estás sintiendo, e incluso si en este momento te sientes la persona más sucia, la persona más despreciable, pero Dios te está usando y está haciendo la obra en este momento en tu vida. Fe. Los misioneros requieren fe, porque muchas veces Dios te va a mostrar el siguiente paso que tienes que dar, mas no te mostrará todo el camino. La fe camina antes de entender, la fe obedece antes de ver el resultado, y esa es una gran y verdadera característica de un misionero y de un siervo de Dios. Cuando hablamos de las misiones, muchas veces pensamos en los tiempos modernos, en los tiempos actuales, pero la Biblia está llena de misioneros. Abraham es uno de ellos. Dios le dijo, sal de tu tierra, y Abraham obedeció. Y esto lo podemos ver en Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. Imagínate eso, dejar todo absolutamente atrás, caminar hacia lo desconocido, confiando únicamente en Dios. Eso requiere una fe extraordinaria. También podemos encontrar la historia de Jonás, una persona totalmente diferente. Jonás, cuando Dios lo llamó, hizo exactamente todo lo contrario. Corrió en dirección opuesta. Si somos sinceros, muchos de nosotros hemos hecho exactamente lo mismo que Jonás. Quizás no físicamente, pero sí dentro de nuestro corazón. Dios nos habla y buscamos excusas. Dios nos llama y lo posponemos para después. Dios nos guía y dudamos.
Pero la historia de Jonás nos enseña que el propósito de Dios sigue siendo más grande, a pesar de todas nuestras excusas que pongamos al llamado de Dios. Si hubiera que mencionar a uno de los mayores misioneros de todos los tiempos, seguramente hablaríamos de Pablo. Y vemos una gran determinación en Pablo al viajar varios kilómetros, fundando iglesias, sufriendo persecución, pero incluso con todo esto, él continuó. ¿Pero por qué? Porque entendió algo muy poderoso: la misión valía la pena. En Romanos 1:16 podemos leer esta verdad y esta convicción que él tenía: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y esa convicción que Pablo tenía en su corazón de la obediencia, de hacer lo que Dios le estaba llamando, hizo que hasta estos tiempos de ahora estuviéramos teniendo esta promesa. Y esa convicción que Pablo tenía es un claro ejemplo de la obediencia y de la disposición de un misionero al llamado de Dios. Hay desafíos en las misiones como misionero que nadie te cuenta. Y aquí seré muy honesto contigo: las misiones no son nada fáciles. A veces vemos fotografías inspiradoras, videos muy inspiradores, biografías, libros que te inspiran. Y sí, es muy bonito ser misionero, pero detrás de todas estas historias también existen lágrimas, sufrimiento, momentos de cansancio, de desesperación, de soledad e incluso de incertidumbre, porque no sabemos qué es lo que va a pasar después. Porque incluso Jesucristo mismo experimentó el rechazo. En Juan 1:11 dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Si rechazaron a Jesucristo mismo, que no quepa la duda que a nosotros también exista esa posición para quienes lo seguimos. Existe ese rechazo a quienes seguimos y somos imitadores de Jesucristo. Pero en medio de todo esto aparece una verdad muy poderosa: la oposición no significa la ausencia del propósito. Muchas veces puede significar que estás avanzando en la dirección correcta. David enfrentó gigantes. Moisés enfrentó faraones. Daniel se enfrentó a los leones. Y Pablo enfrentó cárceles. E incluso Jesucristo mismo fue crucificado por una misión aquí en la tierra, que fue el traer el mensaje del Padre directo a nuestras vidas. Incluso a pesar de todo esto, Dios permaneció con ellos. Quizás tú también el día de hoy estás atravesando una batalla en tu vida. Quizás no eres misionero en otro país, en otro estado o en otra región, pero estás siendo misionero en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, en tu comunidad. Y tal vez estás cansado, tal vez sientes que nadie escucha, tal vez sientes que nada está cambiando. Pero escucha esta promesa. En Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Y si este llamado es para ti, llegamos a la pregunta más importante de todo este video. ¿Y si Dios te estuviera llamando a servirle? No necesariamente para cruzar océano, no necesariamente para ir a otro continente. Tal vez te está llamando a tu propia ciudad, a tus amigos, a tu familia y a las personas que te rodean. Tal vez a alguien que necesita escuchar una palabra de esperanza. Muchas veces pensamos en las misiones que comienzan lejos, pero las misiones comienzan en donde estamos, con la persona que tenemos enfrente, con el vecino, con el compañero de trabajo, con el compañero que está atravesando una crisis. Porque antes de enviar a alguien lejos,
Dios suele enseñar a servir cerca y en casa. Y la pregunta del cielo sigue siendo la misma que escuchó Isaías: ¿y a quién enviaré? Y la verdadera pregunta no es si Dios sigue llamando. La verdadera pregunta es: ¿quién está dispuesto a responder al llamado? Antes de despedirnos, quiero que imagines algo. Imagina al llegar al final de tu vida, mirar hacia atrás y darte cuenta que ayudaste a alguien a acercarse a la presencia de Dios, a la palabra de Dios, que una palabra tuya ayudó a alguien que estuvo a punto de rendirse, que una oración tuya fortaleció a un familiar, que una conversación cambió una vida y que una decisión de obediencia impactó por generaciones. Eso es lo que hace un misionero, lo que hay en el corazón de un misionero. No estamos en busca de fama, ni de títulos, ni reconocimientos. Se trata de vidas, se trata de personas, se trata de la eternidad que Jesucristo, que Dios está dando para quienes creen y deciden obedecerle. Dios no te está pidiendo que hoy tengas todas las respuestas. Dios solamente te está pidiendo que tu corazón esté dispuesto a escuchar la voz de Dios. Porque los grandes movimientos de Dios comenzaron cuando alguien decidió decir: heme aquí. No cuando alguien dijo: estoy listo. No cuando alguien dijo: lo entiendo todo. Sino cuando alguien dijo: heme aquí. Y yo quiero preguntarte algo en este momento. Si Dios te llamara hoy, ¿qué responderías? Escribe en los comentarios: heme aquí, envíame a mí. Si tú tienes ese corazón dispuesto o ese anhelo de servir a Dios en alguna misión o en algún propósito, en algún ministerio dentro de tu iglesia, quiero leer cada uno de los comentarios de ustedes. Y mientras escribes esas palabras, no lo hagas solo como una frase. Hazlo como una oración, como una declaración de fe. Hazlo como una decisión. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal, comparte este video con alguien que necesita recordar que Dios todavía llama personas comunes para cumplir propósitos extraordinarios. Y recuerda siempre esto: no necesitas ser el más preparado, no necesitas ser ni el más talentoso, no necesitas ser el más fuerte, solo necesitas tener un corazón dispuesto a decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.